Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es agradecer? De acuerdo a lo que nos enseñó Juan Pablo, en lo que nos ha enseñado la palabra de Dios en estos días, ¿qué es agradecer? Reconocer. Agradecer es un tema de fe. Un tema de fe. ¿Qué más? Confiar. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más es agradecer? Un acto de amor. Un acto de amor. Ay, esa es la de las notas, esas notas son una belleza. Es un acto de amor. Ajá. Si observamos bien en los textos que estudiamos, por ejemplo, en el texto que nos enseñó Juan Pablo, el del leproso, él se devolvió dando gloria a Dios y le dio gracias a Jesús. Nabucodonosor hace 8 días veíamos que después de que volvió a la razón, le dio la gloria a Dios. Y en este tema de agradecer, siempre la palabra dar gloria está antes o después de dar gracias. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que dar gracias es devolverle la honra a Dios. Es honrar a Dios. Dar gracias es honrar a Dios por lo que Él hace. Pero también dar gracias es honrar a Dios a través de lo que yo hago. ¿Me hago entender? Yo le doy la honra a Dios con mis acciones. Y eso es una manera de dar gracias. Yo devolverle la honra a Dios con mis acciones. Y el texto que vamos a estudiar hoy nos va a explicar un poquito de por qué la humanidad en este momento está como está. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta homosexualidad? ¿Por qué hay tanta desobediencia de los hijos hacia los padres? ¿Por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué tanta guerra? Y lo voy a invitar a que vaya al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Pablo le está escribiendo a los romanos. Y Pablo nunca había ido a Roma y no conocía a nadie en Roma. Y le está escribiendo a los romanos. Y en la carta les dice, yo espero muy pronto ir y conocerlos, ir y estar allá. Pero el Espíritu Santo no me lo ha permitido. Y el último viaje que Pablo hizo fue exactamente a Roma. Romanos, capítulo 1, verso 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se las voy a volver a repetir. Porque habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo le escribe a los romanos y está hablando de la ira de Dios, y está hablando de algo que yo llamé el veneno. Y cuando yo leo Romanos capítulo 1, pienso que Pablo le está hablando de otras personas. Que Pablo está hablando de los asesinos,
de los homosexuales. Pero Pablo está hablando de los que conocieron a Dios, habiendo conocido a Dios. Y me llevo la grata sorpresa de que todos los seres humanos conocen a Dios. Todos. Y Pablo llama a 3 testigos. Y el primer testigo que Pablo llama lo encontramos ahí en el verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y al primer testigo que Pablo llama contra los seres humanos es a la creación. Y dice que todos conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la creación habla de él. Que todo lo creado habla de Dios. Por la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Y Pablo está diciendo, venga, primer testigo, la creación. Y cuando los seres humanos estemos ante Dios y digamos, no te acepté porque no te conocí, va a llegar el primer testigo. Y el primer testigo es la creación. Y Dios va a decir, la creación hablaba y habló siempre de mí. No tienen excusa. Pero el segundo testigo que Pablo lo llama en el capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora Pablo llama al corazón del ser humano y le dice, usted conoció a Dios porque Dios escribió la ley en tu corazón. Y tú sabes qué es bueno y qué es malo desde siempre. ¿Usted no ha visto un niño cuando hace un daño? ¿Por qué sabe que hizo un daño? ¿Por qué sabe que hizo algo malo? Porque él tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Cuando usted esté al frente de Dios y le diga que no lo aceptó porque no lo conoció, Dios va a llamar al segundo testigo. Y el segundo testigo es tu corazón. Pero Pablo les habla del tercer testigo. Ahí mismo en el verso 15. Dando testimonio con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tercer testigo, la conciencia. Todos los seres humanos conocen a Dios, porque la creación habla de Él, porque su corazón habla de su ley y porque su conciencia los acusa de pecado. Entonces, por eso Pablo dice, no tienen excusa. Y les empieza a hablar sobre el veneno. Y dice que la ira de Dios, ahí en el capítulo 1, verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la ira de Dios se encendió? Por lo que dice el verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron las gracias. Porque habiendo conocido a Dios, por 3 testigos que les acabé de mencionar, no le dieron la gloria a Dios, ni las gracias. Entonces, ¿qué pasó? La ira de Dios se encendió. Y cuando la ira de Dios se encendió, pasó algo en el corazón del hombre. Vino oscuridad. Miren el verso 21
al 23. Pues habiendo conocido a Dios, me voy a saltar un poquitico, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. ¿Qué pasó con su corazón? Se oscureció. Estamos resolviendo un problema de por qué en el mundo está pasando lo que está pasando en este momento. ¿Por qué aumentó la violencia, entre comillas? Porque siempre ha habido violencia. Porque el hombre siempre ha negado a Dios. ¿Por qué aumentaron las guerras? ¿Por qué vemos más personas homosexuales? Entre comillas, siempre ha existido. Pablo escribió esto hace 2000 y pico de años, está diciendo que siempre existe. Y estamos resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron las gracias. Entonces la ira de Dios se encendió y el corazón del hombre se oscureció. Y al oscurecerse el corazón del hombre, verso 22, profesaban ser sabios siendo necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se volvieron idólatras. Hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y de hombres. Dejaron de adorar al Dios omnipotente y empezaron a adorar una criatura. Y yo aquí me hacía una pregunta. Porque ¿sabe qué, iglesia? Yo creo que estamos en el tiempo de donde más idolatría puede existir, aunque usted no lo crea. Yo crecí con una tía que tenía imágenes religiosas hasta en el baño. Y eso siempre lo hemos llamado idolatría. Ya usted entra a una casa y usted no ve eso, ¿cierto? Es muy raro. Es muy raro ver imágenes. Pero estamos en la época donde más idolatría hay. Estamos en la época donde ya nuestro ídolo no está colgado en la pared, sino que está metido entre nuestro bolsillo. Se nos pierde el celular y parece que se nos hubiera perdido un hijo. Esta semana fui a recoger a los niños al colegio y bajaban con una amiguita y a la amiguita se le perdió el celular. Yo hacía tanto tiempo no veía tanto terror, miedo y susto en unos ojos. A esa niña parecía que se le hubiera perdido la mamá. Una cosa, perdió el control de una manera y hemos empezado a idolatrar algo que es una añadidura, simplemente. Estamos en la época donde más idolatría hay, porque hemos cambiado la gloria de Dios, incorruptible, por algo corruptible. Esta es la época donde más idolatría hay, porque es donde más adoramos nuestros cuerpos. ¿No se ha dado cuenta? Algo corruptible, que todos los días está peor. ¿Sabía que su cuerpo todos los días está peor? Y usted en vez de mejorar, su cuerpo empeora. Cada segundo su cuerpo se está deteriorando. Cada segundo, por mucho que usted lo intente, cada segundo su cuerpo se deteriora. Y no le estoy diciendo que no hagan ejercicio, que no se pongan bonitos, háganlo. Pero tengan la conciencia de que usted cada minuto está más viejo y más vieja. Que su cuerpo se está corrompiendo cada segundo. Cada
Segundo. Y este es el momento, y esta es la época donde más idolatramos el cuerpo. Somos idólatras a las cosas, la comodidad. Ahora, las mascotas. Una cosa de locos. Idolatramos las mascotas. Y yo les digo esto. Somos capaces de pasar horas enteras viendo TV y pegados al celular. ¿Cuántas horas enteras somos capaces de pasar hablando con Dios? Podemos pasar horas haciéndole esto al celular. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra de Dios? ¿Hay idolatría o no? Podemos gastar fortunas llevando a nuestra mascota al veterinario, pero no estamos dispuestos a darle de comer al que tiene necesidad, a una persona que es hecha a la imagen de Dios. ¿Somos idólatras o no? Y la ira de Dios se encendió porque conociéndolo como Dios, no le dimos la gloria ni le dimos las gracias. Y honramos más a la criatura que al Creador. Y nos preguntamos por qué el mundo está como está. Porque honramos más la criatura que al Creador. Pero vino la ira trajo oscuridad a nuestro corazón, pero esto se empeora. La oscuridad trajo inmundicia. Mire el verso 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sigan leyendo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, uniéndose en mujer con mujer, hombre con hombre, y está hablando de la homosexualidad. O sea que el yo no darle la gloria a Dios, honrarlo como Dios, encendió su ira. Su ira trajo oscuridad. Su oscuridad trajo inmundicia. Esa oscuridad trajo inmundicia. Y cada vez hacia atrás. Y Pablo les está hablando del veneno. ¿Lo recuerdan? El único punto que he tocado. Ese es el veneno. Que por ellos no haberle dado gloria a Dios, su ira se encendió y entró un veneno. Pero esa inmundicia nos muestra que lo que vivimos hoy es por no darle la gloria a Dios. Y esa inmundicia trajo abandono, de mal en peor. Miren lo que dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mente reprobada. Dios los entregó. Dios no los abandonó a ellos. Ellos abandonaron a Dios. Y porque no tuvieron en cuenta a Dios, Dios dio un paso al costado y los abandonó. Y los entregó en una mente reprobada. Ahorita era ¿qué? El corazón. Ahora es una mente
reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque cuando yo lo leo hasta ahí, yo digo, Pablo está hablándole a los homosexuales, a los idólatras. Pero aquí en la donde se pone peor, entramos nosotros. Y yo les dije que trajeran resaltador, ¿cierto? Eso es para que resalten el pecado que usted está cometiendo. Porque aquí hace una lista, mire. Estando atestados de toda injusticia. ¿Usted ha sido injusto? Ya, en la primera nos poncharon. Yo, ¡ay! Me ponché en la primera. ¡Pum! Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también las practican y se gozan con los que la practican. ¿Está en alguna de esas listas? Y me encanta la palabra de Dios porque la palabra, Pablo nos está metiendo así como en un embudo. Y lo que parecía ser algo de un costal ajeno, vino a ser algo de nuestro propio costal. Y nos metió en la misma bolsa. Y me encanta. Pablo nos metió en la misma bolsa con los homosexuales, con los idólatras. Y con los homicidas. Nos metió en la misma bolsa. O sea que Pablo está diciendo que no son ellos y nosotros, sino que somos todos. Y empieza el capítulo 2 diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Has juzgado al homosexual? ¿Has juzgado al idólatra? ¿Has juzgado al homicida? Y Pablo dice, usted no tiene excusa. Porque en lo que tú juzgas al otro, dice Pablo aquí, tú haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? Y sigue cerrando el embudo. Pablo está cerrando el embudo. Ya estamos en el mismo costal. Y Pablo está cerrando el embudo. Y lo sigue cerrando. Y mire lo que dice el verso 9 del capítulo 2. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Eres tú mejor que el homosexual? Y el mismo Pablo responde, de ninguna manera. Pablo le está hablando a los judíos y le está preguntando a los judíos, ¿somos mejores los judíos que los gentiles? Y él mismo se responde, de ninguna manera. Pero hoy el Espíritu Santo nos está preguntando a nosotros, ¿somos mejores nosotros que el homosexual? ¿Somos mejores nosotros que el homicida? ¿Somos mejores nosotros que se me va la palabra, los que violan niños? ¿Somos mejores? Y el mismo Pablo responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y mira el verso 2, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno.
Y Pablo cerró el costal. Todos estamos metidos en el costal. Todos somos culpables. Todos somos pecadores, empezando por el que les predica. Todos lo somos. Y Pablo está diciendo, todos estamos envenenados con un veneno llamado pecado. Y no somos mejores que otros. No son ellos y nosotros. Somos nosotros. Todos metidos en un costal. Y nos dicen que no hay justo, ni siquiera uno. Y que en lo que yo juzgo a otro, peco. Y cerré el costal. Ahora le falta el nudo. Y en el capítulo 3, el verso 24 del capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Veneno. Todos estamos en el mismo costal. Y algo que empezamos leyendo como si fuera para otros, terminamos diciendo, pero todo veneno tiene un antídoto. Y eso es lo que Pablo está buscando. Pablo primero nos está haciendo ver que hacemos parte del mismo costal, que no son ellos y que somos nosotros, sino que todos somos pecadores y que no hay justo ni siquiera uno. Y nos lleva a reconocer nuestro pecado. Y nos tenemos que ir al capítulo 8 de Romanos. Yo creo que usted se está haciendo la pregunta que Pablo se hizo en el capítulo 7. O está exclamando lo que Pablo exclamó en el capítulo 7, verso 24. Ah, lo que Pablo exclamó. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A eso es lo que la palabra de Dios nos tiene que llevar. A reconocer nuestro pecado y decir, Y Pablo dice, miserable de mí. Pablo, el apóstol Pablo, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si ustedes se leen el capítulo 7, él está hablando del pecado que mora en mí. Pero ahí en el capítulo 8, verso 1 está el antídoto. Y Pablo le escribe y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos estamos en el mismo costal. No son ellos y nosotros. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso esto se llama buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. No sé cuánto ha pecado usted hoy. ¿Cuánto ha pecado usted en su vida? Pero el mismo que nos presenta el problema nos dio la solución. ¿Y sabe qué es dar la gloria a Dios? ¿Sabe qué es agradecerle a Dios? Agradecer a Dios es alabarlo por su máxima obra en la cruz. Es alabarlo por Jesús. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. No juzgar, sino presentar el antídoto. ¿Eres homicida? Te tengo el antídoto. ¿Eres mentiroso? Te tengo el antídoto. ¿Eres fornicario? Te tengo el antídoto. ¿Eres homosexual? Te tengo el antídoto.
no podemos seguir mirándolo como, no podemos seguir orando a Dios como oraba aquel hombre que subió al templo. Y se acercó a Dios y le dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como el publicano. A veces hacemos eso. Gracias porque no soy así. No. Primero tenemos que reconocer nuestro pecado. Y entender que hay un veneno que usted y yo lo vamos a llevar hasta que estemos a la semejanza de Cristo. En usted hay pecado, en mí hay pecado. Pablo dice el pecado que mora en mí. No en mi hermano, sino en mí. Y cuando yo empiezo a mirar a mi hermano, como él es el que peca y yo soy el que me equivoco, empezamos a vivir como fariseos, no como Jesús. Ni como Pablo, porque Pablo aceptó su pecado. Dice, uy, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecado? Y ahí mismo presenta el antídoto. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan lo dijo así, en primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hermanitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Así, tal cual lo dijo Juan. ¿Hemos pecado, sí o no? Tienen abogado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo es el antídoto a nuestro pecado. Día a día tengo que recurrir a ese antídoto. Familia, esto es día a día. Y tenemos que confesar que hemos sido idólatras y que le hemos dado más honra a lo creado que al creador. Pero tenemos abogado para con el Padre. Pero tenemos a Jesús. Pero ninguna condenación hay para los que están, no para los que estuvieron. Mire la palabra, está en presente, para los que están en Cristo Jesús. O sea que esto me habla de que yo tengo que permanecer. Juan capítulo 15, que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. ¿El que qué? El que permanece, 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 el que permanece. Y lo primero que yo tengo que hacer para permanecer en él es reconocer que soy pecador. Lo primero que usted tiene que hacer para ir al restaurante es sentir el hambre. Lo primero que tenemos que hacer para ir al agua viva es sentir la necesidad del agua. ¿Qué es agradecer? La mejor manera de agradecer es reconocer que soy pecador. Porque cuando reconozco que soy pecador, estoy reconociendo que necesito al Salvador. Cuando reconozco que necesito al Salvador, le digo al Señor, gracias, porque tú me has provisto un Salvador. Te agradezco por tu salvación. Proverbios, capítulo 28, 13, que si confesamos nuestros pecados, no, ese es Juan 1.9, Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Pero Proverbios 28:13 dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿El que qué? Que reconoce su pecado. Yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, tu palabra es maravillosa y te doy gracias por darme la oportunidad, Señor, de usar este vaso de barro, de usar este pecador para exponer tu palabra. Señor Jesús, conocemos que te necesitamos. Reconocemos nuestro pecado, no son ellos,
y nosotros somos todos. Y el costal se fue cerrando hasta que todos estábamos ahí. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo me gozo en tu palabra. Porque aunque soy pecador, sé que ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús, a mostrar tu luz a los que no conocen esta maravillosa verdad, Señor Jesús. Todos hemos pecado, Señor Jesús, pero tú estás ahí como el antídoto, Señor Jesús, a esta maldición llamada pecado. Ayúdame a estar en ti cada día, lavando mis pecados en ti, con tu sangre, Señor Jesús, y recibiendo tu perdón, Señor, entrando confiadamente al trono de la gracia y recibiendo misericordia y oportuno socorro, Señor Jesús, gracias. Ayúdame a estar ahí. Yo te pido por toda la iglesia. Ayuda a la iglesia a alumbrar más y a señalarme. Que seamos luz donde hay oscuridad, no donde hay luz, donde hay oscuridad. Que alumbremos a todo aquel que te necesita. Ayúdanos a cumplir la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Dios. Amén y amén.